tenemos a nuestra próxima entrevistada, así que vamos a dejar de hablar de París y nos vamos a poner a hablar de algo más serio, serio por así decirlo. Estamos con Estela Eisenberg. Estela acaba de publicar recientemente un libro, ella es psicoanalista, además es amiga de la casa, de Pasadas de Rosca, ha sido mi psicóloga, tengo que decirlo, lo voy a decir. Tendríamos que hablar. Sí, después de la entrevista. Bueno, es un libro muy interesante que se llama El Dolor Psíquico, salió recientemente por Eudeva y estamos aquí para entrevistarla. Estela, Mara Ladona te saluda. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, un gusto tenerte aquí en Pasadas de Rosca. Para mí también. Y bueno, hace mucho que no hablábamos, pero ahora yo soy la que entrevista. Bueno, ahora lo hacemos al aire. Sí. Bueno, contanos un poco de qué se trata tu libro. Bueno, te cuento un poco el propósito de este libro, es situar los distintos modos en los que el dolor psíquico puede presentarse. No abarca las cuestiones que tengan que ver con el dolor orgánico, sino específicamente con las cuestiones psíquicas. Yo recorté 3 modos que por supuesto no agotan la cuestión. Un modo que, digamos, para brevemente comentarles, sí, es el modo de la angustia, como el subtítulo del libro lo indica, en un estado muy radical de la angustia, como puede ser el terror, bastante asociado hoy a lo que tiene que ver con los ataques de pánico, pero realmente la angustia es un estado bastante antiguo. ¿Antiguo es en qué instante. Sentido? ¿Cuánto remonta? Después describimos los otros dos. Y casi te diría que Freud lo recorta como la neurosis de angustia, así que estamos hablando de 1890 y pico. Y bueno. Y eso lleva a un tipo de dolor, digamos. Sí, uno podría decir que es un tipo de dolor asociado a ese momento, ese instante de terror, que es el punto en donde hay una especie de abolición subjetiva o de fuga, porque la persona y el objeto que le causa terror no pueden estar en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Por eso es como un punto de abolición subjetiva, ¿no? Ese momento en donde uno, si está arriba de un colectivo, necesita bajarse, si tiene que subir a un ascensor no lo puede hacer, ¿no? Como un instante en donde es inabordable la escena para el sujeto. Ese podría ser un modo. Sí. Otro modo, distinto, experimentado quizás por todos, es el del duelo, que a diferencia de la angustia, en donde no pueden coexistir el objeto que causa terror y el sujeto, al revés de eso, el duelo es ese instante de pérdida en donde uno lo que quiere es reencontrarse con el objeto en una especie de reunión imposible, como en un más allá celestial, ¿no? Ese es un modo del dolor, que es muy diferente al de la angustia y clínicamente debe ser diferenciado. Y también es diferenciado de la melancolía, que si bien puede tener un estado afectivo similar al del duelo, en la melancolía, que es tan vieja como Hipócrates, Aristóteles ya tenía un texto sobre la melancolía, así que imagínate lo viejo que es. En la melancolía, al revés del duelo, es un punto de pérdida irreparable, en donde el sujeto ya no tiene fe, no hay apuesta, está del lado del mejor no haber nacido, ese momento del sujeto en donde está en un estado de autodenigración, ese estado de no soy nada. Y por último, un último modo que yo recorté es el del masoquismo, que no es el del masoquismo de simplemente lo que se conoce como el sufrimiento común, sino más bien el de la perversión, ¿sí? El del masoquista cuya caricatura es de la mujer vestida de cuero con el látigo, ¿sí? Sí. Y que lo que quiere es padecer el dolor. Ahora, la paradoja es que no es el dolor lo que le interesa al masoquista,
sino más bien ese estado de humillación con la paradoja aún mayor de que es él el que le dicta al otro pegame, ¿sí? Al punto de que él es el amo de la escena, ¿sí? Y no el esclavo. Se hace ser esclavo, claro, ¿no? Pero es el amo. Y es interesante porque hay prácticas masoquistas, ¿no? En donde uno puede hablar de los juegos del dolor, pero el dolor es interesante si no llega demasiado lejos, al punto en donde hay una palabra de seguridad, safety word, que es una palabra en acuerdo con el partener para poder limitar ese dolor. Bueno, porque un poco si no, claro, el libro... se puede pasar incluso a perder la vida, ¿no? En el caso del masoquista no, ni la vida ni la belleza. En todo caso, el que suele perder la vida puede ser el melancólico, que ha perdido el sentido de la vida. Pero el masoquista, al contrario, si lees las novelas de Sacher Masoch, de donde deviene el término masoquista, los contratos que establecía con el partener, porque es bajo contrato, son bastante similares a los que hay actualmente, y más bien se trata de una escena casi teatral, en donde aparece el collar, ¿no? Las esposas, toda una serie de objetos que delinean una especie de escena, ¿no? En donde la belleza forma parte de la cosa. Si hay una pérdida, si se pierde la vida, en todo caso es una situación accidental porque a alguien se le fue la mano, pero no porque fue la muerte lo buscado. Bien, y vos definís estos tipos de dolor. ¿Por qué se te ocurrió escribir este libro? Por la clínica, porque me preguntaba qué diferencia el dolor en el caso de alguien que está angustiado con alguien que no le ve sentido a la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces eso me llevó a hacer una investigación, y es una investigación teórico-clínica en algún sentido. Y sobre todo porque si uno supone que la causa es química, el tratamiento es químico. ¿Sí? Sí. Y suponer que la causa es química es prácticamente retroceder a la época hipocrática, en donde el trastorno era humoral, es decir, de la bilis, de los humores del cuerpo. Entonces me parece que darle una entidad psicológica, psicoanalítica, porque en realidad es psicoanalítica, me parece que vale la pena en el sentido de que hay otros modos, además de la medicación, que muchas veces es necesaria, pero que no siempre es suficiente. Bien, y hablando de tema de dolor, este tipo de dolor, o sea, cuando van a tu consultorio, acuden, vos ves un patrón común en todo esto, por eso también te metiste con esto. Cuando me hablas por la clínica, ¿es por tu experiencia? Sí, por la práctica, uno podría decir. Okay. A ver, la angustia y el duelo, digamos, es imposible no haber pasado por ahí. En algún momento de nuestras vidas, algún instante de angustia se nos aparece y seguramente en algún momento atravesamos una situación de duelo. Ahora, la melancolía es una entidad patológica y el masoquismo es una práctica sexual que no es la más frecuente, digamos. Puede haber juego. Cada vez pareciera que hay más gente que la practica. O se anima a contarla, no sé. Más bien hay como una práctica institucionalizada, hay un intento de legalizar esa práctica, digamos, ¿no? De que se incluyan modos de satisfacción sexual como, digamos, legales, por decirlo de algún modo, aceptables, ¿no? Entonces, no sé si estás hablando porque te estoy viendo. Ah, del masoquismo. Ah, no, porque te estoy viendo y no sabía si me estabas hablando, haciendo otra pregunta. No, porque seguramente lo que se ve sí. Tiene un delay. Entonces me estás bien, viendo perfecto. Y yo por ahí la pregunta te la hice antes. Perfecto. Lo que te decía es que en general, incluso hay mucha bibliografía al respecto, las prácticas sexuales que se apartan de un supuesto fin sexual normal, supuesto porque no existe, intentan en este momento ser reconocidas como tal, ¿no? Ser reconocidas como prácticas aceptadas.
el sadismo, el masoquismo, el voyerismo, etcétera, etcétera. Bien. Que por supuesto impliquen un consentimiento, es decir, esto no está, excluye la pedofilia, porque en la pedofilia no hay consentimiento, y estas son prácticas consensuadas. Claro, e incluso que entre las partes, claramente, sí. Exactamente, tienen que ser consensuadas e incluso hay contratos, ¿viste? Como los contratos de alquiler. Sí, Si sí, vos yo agarraste... del Marqués de Sade he leído un poco, no mucho, Sí. pero algo he leído, y sí, es verdad que haciendo lo que vos decías, pues establecía, ¿no?, de común acuerdo y a Exacto, nivel de firmaban, ¿no? Su esposa Wanda firmaba que estaba de acuerdo, pero llegaba un punto en donde Wanda se angustiaba porque no sabía hasta dónde el otro podía llegar. ¿Sí? ¿Qué es lo que te decía? Bueno, de que el masoquista es el amo, ¿no? Bien. Porque se hace pegar, pide ser maltratado. Es una particularidad muy, ¿Y lo muy estudiaste, específica de... en el libro se analizan casos puntuales o es más teórico? No, yo no publico casos. Es digamos, la teoría subyace, porque es mi práctica clínica, Bien. pero no hay volcado casos. Te voy a sacar un poco de tu tema del libro y te voy a preguntar por qué crees que hay tantos argentinos que van al psicoanalista, como que es un poco una moda decir que no estás en realidad es una moda decir que estás en el psicoanalista, pero si no vas y tenés un problema, uno pregunta, ¿y por qué no vas? Tenés que ir al psicoanalista, como que tendría que ser algo más de tu vida cotidiana. ¿Es tan así? ¿Eso hace bien? ¿Eso hace mal? Tomarlo como una moda me parece que no, porque no es fácil sostener un tratamiento, digamos. No es fácil, no es que sea agradable, no es como ir, ¿no? A charlar con alguien, simplemente. Entonces, en el caso de que alguien vaya por curiosidad, bueno, por ahí no lo sostiene el tratamiento. Eso por un lado, con lo cual no diría que es una moda. Por otro lado, es cierto que en Argentina hay como un núcleo duro del psicoanálisis, y hay gente muy formada y es muy serio el estudio que se hace acá del psicoanálisis y la práctica que se lleva adelante, y yo creo que es una práctica mucho más interesante, como escuchaba el otro día un psicoanalista, que a las 6 de la tarde irse a tomar una cerveza o irse a tomar un trago, emborracharse, ¿no? Quizás tener una hora en donde uno se escuche a sí mismo en lo que piensa, porque hay veces que no sabe lo que piensa hasta que lo dice, hasta que se escucha. Me parece que en todo caso, si es una moda interesante, sana y reflexiva. Que ayuda, digamos, al individuo. ¿Cómo? Que ayuda al individuo, en definitiva. Y me parece que es un espacio como para saber en qué uno está enredado. Yo lo diría así. ¿En qué uno está enredado? Y a lo mejor con suerte se puede desenredar. Esa es un poco la idea. Pero ¿por qué en Argentina es más alta la tasa de personas que van al psicólogo que en otros países? ¿Lo han estudiado los psicoanalistas el tema o no? Yo creo que tiene algo enigmático, nos preguntamos algo de eso. Creo que el edificio conceptual del psicoanálisis es un edificio muy sólido y complejo. Y yo diría que en la Argentina siempre hubo una tradición de estudio e intelectual que le permitió meterse con esos textos complejos, sí, y adherir a una práctica que lo que busca es una verdad subjetiva y no adaptativa del sujeto, porque, digamos, yo no adhiero a otras terapéuticas porque tengo la idea de que son más bien adaptativas, que hacen funcionar a un sujeto en sociedad. Y me parece que el psicoanálisis a lo que apunta es a buscar alguna verdad subjetiva. Y a lo mejor somos un poco tangueros. Puede ser. Melancólicos, entonces. Melancólicos, entonces. Y hay una cuota, sin llegar a ser una melancolía, una convengamos nostalgia, que... quizá.
Está bien, nostalgia también por el un pasado toque inmigrante, nostálgico. quizá, no sabemos. Pero... Y puede ser que haya algo de eso. Pero Bueno, de hecho, sí. si es así, es una buena solución, porque, bueno, ya te decía, Aristóteles tiene un libro que se llama Los hombres de genio y la melancolía, ¿no? Y se pregunta, ¿por qué todos los hombres de genio son melancólicos? ¿No? Como si hubiera alguna relación entre buscarle el sentido de la vida y la melancolía. Así Bueno, que, interesante lo que cuenta Estela. Estela, bueno, estaríamos con vos más tiempo, pero se nos va el programa, así que supuesto. tenemos que dar lugar a las demás columnas. Obvio, Te agradezco mucho el No, contacto por con favor. Pasadas de Rosca y bueno, estamos en contacto. Dale, Mara. Un Era- saludo para las dos. Bueno, Gracias. Que estén Nos bien. vemos. Chau, chau. Era Estela Eisenberg, autora de Dolor Psíquico, y nos vamos a una tanda. No, perdón. Música, Musiquita, música. y viene Florencia ya con todo el FIFA Gay. Vamos de fuego en